El Torrelló del Boverot es un yacimiento arqueológico situado al oeste del término municipal de Almassora, en el margen izquierdo del río Mijares. Sus 2.200 metros cuadrados suponen uno de los primeros asentamientos poblacionales de Almassora, y hoy en día tanto el poblado como su museo municipal recogen la historia local de sus antepasados. El yacimiento del Torrelló inicia el primer capítulo de la historia de un pueblo. Reflejo de un pasado histórico, es ahora testigo del presente y futuro de sus ciudadanos. Varias han sido las campañas de excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento del Torrelló a lo largo del último siglo. Ya durante las décadas de los 40 y 50 del siglo XX, el reconocido arqueólogo de Castellón, don Paco Esteve, constató que el Torrelló era un yacimiento bastante rico, especialmente en restos cerámicos. A finales de los años 70, el maestro de escuela Gabino Secades y el vecino de Almassora, Paco Vilar, subían a extraer tierras y piezas arqueológicas, acompañados por niños del pueblo, conservando aquellos primeros hallazgos en la Asociación Cultural La Vila Roja. Hacia el año 1988, con la autorización de los propietarios y el apoyo de aquel consistorio, un equipo encabezado por el arqueólogo de Almassora, Gerardo Clausell, empieza las primeras intervenciones pautadas en el Torrelló, detalladas y planificadas con estudios previos. Detrás de una excavación, lo primero es una investigación del lugar. Si el material que nos da es suficientemente importante, empezamos a preparar una excavación. A través de la Diputación de Castellón nos pusieron a un arqueólogo que era Ferran Arasa. Hicimos unas prospecciones durante una semana y a partir de ahí, unos años después, ya empezamos las excavaciones. Entre los materiales más abundantes encontrados en el Torrelló, hay que destacar los restos cerámicos, pero también los cimientos mismos de las casas, habitáculos que se han tratado de mantener y conservar a través de la reconstrucción y la consolidación de estructuras. Los sistemas de construcción que tenemos aquí en Torrelló son de distintas épocas. En cada momento ibérico construyen de una forma. Las murallas del Torrelló, la diferencia que tienen con muchas otras es que se asientan directamente sobre la roca del terreno, no tienen un basamento donde poderlas asentar. Sin embargo, lo que es la muralla está completamente ataludada, está apoyada directamente sobre estas rocas. Son piedras muy grandes que han sido cortadas y asentadas aquí, y a partir de ahí han construido esta gran muralla que tenemos. Todas esas murallas están protegiendo el interior del poblado, que es esta zona donde estamos ahora. Tenemos una calle central y a derecha e izquierda tendríamos unas viviendas, unas casas de donde sacamos los materiales que hay en el museo. Después de cada excavación hay que investigar los materiales encontrados. Se limpian, se inventarían, se dibujan, para posteriormente ser sometidos a diferentes pruebas de análisis de las cuales obtener los primeros resultados. Estamos en el almacén de arqueología. Aquí hacemos el estudio, es decir, el proceso realmente más importante fuera de la excavación viene después, la investigación pura y dura, que es lo que hacemos en el despacho. A raíz de estas investigaciones, encontramos que los restos orgánicos aportan el mayor interés analítico. Los productos orgánicos son realmente los más difíciles de conseguir, pero hay métodos para encontrarlos. Por ejemplo, al cribar la tierra aparece el grano. Disolviendo la tierra en agua y analizándola en el laboratorio, encontramos el polen. También cuando se analiza el interior de las piezas cerámicas, se desvela mucha información sobre qué y cómo comían los habitantes del Torrelló. A tan solo 250 metros al norte del poblado se encuentra la necrópolis. Allí aparecieron enterradas 25 urnas de personas incineradas, dentro de las cuales, además de los huesos, se incorporaban también algunos objetos personales del difunto, joyas, pendientes, espadas y puntas de lanza para los guerreros. De entre todos los objetos destaca un hallazgo muy especial que se ha convertido en el símbolo del museo, el escarabeo.
El escarabeo es una pieza muy importante llegada desde el sur de Italia. Se trata de un escarabajo tallado sobre cornalina, una piedra semipreciosa, que ha sido trabajada meticulosamente con cinceles muy finos. Por la cara superior resalta la figura de un escarabajo, mientras que la parte inferior presenta un guerrero preparado para la batalla, con escudo, lanza y casco. La idea de conformar un museo monográfico de Torrelló empieza a partir del tercer o cuarto año de hacer las excavaciones. Sobre todo porque cada verano que excavábamos aparecía mucho material arqueológico. Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona, que en los años 90 tenía una escuela de restauración propia, y firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Almassora para poder restaurar muchísimas piezas que teníamos. En 2 o 3 años restauramos entre 70 y 80 piezas, lo que nos sirvió para poder abrir por primera vez el museo en el año 1995. Desde su apertura, la propuesta del Ayuntamiento de Almassora para el Museo Municipal ha sido principalmente potenciar su vertiente didáctica, generando vínculos con centros educativos tanto de la provincia como de toda la Comunidad Valenciana. Es así como durante sus primeros años, el museo superaba las 1.500 visitas de estudiantes, especialmente provenientes de centros escolares de la provincia de Alicante. Hace muchos años, en el año 93, cuando hice un posgrado de didáctica de museos, planteaba que el Torrelló tenía que ser visitable sí o sí. Y estoy hablando de hace 25 años. Hoy en día empieza a vislumbrarse realmente eso, que sea visitable sí o sí porque es un bien. Es un bien inmueble que es de todos. Este año comenzamos a enfocarlo desde el punto de vista de la Agenda 2030. Si intentamos reconvertir todo ese espacio en un lugar museizable, en un futuro puede ser sostenible. Al final, eso puede ser más que interesante para defender el patrimonio como tal. Ahora da la sensación de que sí lo podemos llevar a cabo de verdad. Pero para eso hace falta la voluntad técnica y política, porque sin dinero no podemos ir a muchos lados. El yacimiento del Torrelló tiene una importancia nacional y trae hasta Almassora a estudiosos, arqueólogos de toda nuestra península. Y ahora las intervenciones que quedan, aparte de seguir descubriendo nuevos tesoros en el Torrelló, son para hacerlo visitable, para poderlo abrir al público. Desde aquí quiero invitaros a todos a que os apuntéis a estas visitas guiadas para que conozcáis el tesoro que tenemos en el Torrelló. Celebrando estos 25 años del museo, esperamos que se abra de verdad al público, que el público de Almassora y toda la provincia pueda llegar a ver y conocer a el Torrelló y conocer así los antepasados de Almassora y del resto de la Comunidad Valenciana.